Vamos a continuar con el uso de las consultas. En una clase anterior estuvimos viendo los joins y quedó pendiente terminar para ver específicamente los ejemplos utilizando las hojas de cálculo de Excel. En esta clase o en este ejercicio vamos a ver algunas consultas utilizando joins del tipo, en este caso, mejor dicho, con hojas de Excel. Y también vamos a hacer unos ejemplos conectándonos a otro archivo de Excel, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser en el que estamos trabajando, puede ser cualquier otro y sin ningún problema vamos a poder acceder a sus datos. Puede estar en la misma carpeta, puede estar en una carpeta independiente, puede estar en tu red, en cualquier otra parte puede estar, siempre y cuando pues cumpla con eso que habíamos dicho, ¿no? O sea, que para poder indicar el nombre de la hoja tiene que estar los datos tienen que estar a partir de A1 y de esa manera poder acceder a los datos sin ningún problema. Más adelante, en una clase más adelante, vamos a ver cómo podemos también acceder a los datos, no necesariamente indicando nada más el nombre de la hoja, que en este caso cuando indicamos el nombre de la hoja, hablando de las consultas en Excel, pues regularmente, o mejor dicho, sí o sí tenemos que empezar en A1 con los datos. O sea, nuestra tabla debe de empezar, con nuestros datos deben de iniciar en A1, con la primera fila con encabezados y después con los registros. De esa manera podemos hacer la consulta refiriéndonos únicamente a la hoja. Y eso sería, como lo he dicho, lo he mencionado desde que iniciamos con este curso, lo ideal sería manejarlo de esa manera. Siempre que trabajemos en Excel, con hojas de datos que las hacemos, o mejor dicho, las hacemos pasar como una tabla de una base de datos, pues lo ideal sería que fuera así, solamente así, que únicamente contenga esos datos en la primera fila los encabezados y a partir de la fila 2 todos los datos y con sus datos bien estructurados en el sentido de que los datos en el formato de que deban de estar, ¿no? La columna que se refiere a números, que lleve números, la que sea de fecha, lleve fecha, porque de esa manera va a ser mucho más fácil acceder a ellos. Hay una manera también de acceder a los datos indicándole en qué rango están los datos. Lo vamos a ver en una clase posterior, pero la verdad es que eso sería o significa un dolor de cabeza porque no tienes manera de controlar. Bueno, sí tienes manera de controlar, pero si en algún momento quieres contar cuántas filas tienes en ese rango y todo lo demás, pues te vas a tener que recordar en qué fila iniciaste o en qué fila depositaste ese registro o esos datos, ¿verdad? Por eso lo ideal sería iniciar siempre en A1, pero bueno, llegado el momento lo vamos a discutir. Por lo pronto, vamos a ver los ejercicios o vamos a ver la parte de Excel que quedó pendiente en la clase anterior y con eso estaríamos terminando ya con los joins. Y algo que quiero iniciar primero es que tuve que hacer una modificación a la función consulta, a la consulta SQL, y te la quiero mostrar. Vamos al código. Acompáñame, por favor, al editor de código para que te muestre esa parte. Mira, aquí estoy en la función consulta SQL, que es la que nos permite realizar las consultas, que es con la que hemos venido trabajando. Tuve que adicionar aquí un parámetro o un argumento nuevo en el cual le puse, obviamente, del tipo opcional y lo puse al final para indicar qué tipo de archivo es en el que estamos trabajando. Lo mismo que tenemos en la ejecuta SQL, que también tenemos por ahí una que se llama tipo. Lo tuve que agregar aquí porque en clases anteriores, si tratas de ejecutar los ejercicios en el archivo de las primeras clases, vas a tener por ahí un error porque modifiqué esta parte del tipo, lo adicioné en esta función y tuve que modificar acá la parte esta de aquí, la parte de cuando se abre la conexión, porque cuando se abre la conexión, hablando, hablando de los archivos de Excel, solamente necesita, y esto lo había tocado en la clase anterior, tuve que hacer una modificación ahí cuando estábamos en la clase, pero el asunto es que cuando hablamos de un archivo de Excel, le ponemos el proveedor, como había dicho, había mencionado también en la otra clase, y le indicamos la cadena de conexión, pero a la hora de abrir, cuando se trata de archivos de Excel, únicamente se invoca al método open
y punto, no hay que especificar nada más. Cuando se trata de archivos de Access, tenemos que indicarle, ¿ok? En este caso tenemos que indicarle el método open y pasarle en el siguiente argumento o en el siguiente parámetro, pasarle la ruta de la base de datos a la cual queremos acceder. Por eso en la clase anterior, en la que miramos los ejercicios con Access, yo tuve que venir a modificar la función y al tratar de hacer unas pruebas para utilizar la hoja de Excel, pues me marcaba un error. Entonces ya estuve revisando y pues caí en cuenta que era por esta parte, porque aquí siempre trataba de, como no lo tenía, no evaluaba aquí si se trataba de un archivo de Excel o un archivo de Access, pues siempre le pasaba la base de datos, en este caso como parámetro, cuando en realidad Excel no lo necesita. Por lo tanto, me marcaba un error de que el archivo ya estaba en uso. Entonces, ahí estuve investigando hasta que pude dar con el error que había cometido. Por eso fue que hice el cambio aquí. Entonces, en esta parte de aquí, adicioné, únicamente tenía, en la clase anterior tenía esto, .open, espacio, BD, y ahora lo que hice después de haber agregado, o por eso necesité agregar el tipo del archivo, tengo que hacer una evaluación aquí. Si el tipo es igual a Excel, pues únicamente invoco el método open, y si es distinto, o sea, en este caso, recuerda que solamente estamos manejando Excel y Access, por lo tanto, si no es Excel, es Access, entonces el punto open va seguido, ¿verdad? De el BD, la variable BD que almacena en la ruta de la base de datos, en este caso de la base de datos de Access. Y con esta parte ya no vamos a tener ningún problema. Ahora, después cuando mandemos llamar a esta función, pues ahí también vamos a necesitar hacer algunas cosas, ¿no? Entonces voy a irme por acá. He agregado ya el módulo clase 9 y tengo aquí unos ejemplos que voy a mostrarte. Y adicional a esto vamos a hacer otros ejercicios. Entonces ya estoy aquí en el módulo 9, en el módulo de la clase 9, y voy a venir acá y primero que nada voy a mostrarte unos ejemplos. En este caso tenemos un select, vamos a hacer un inner join. Recuerda que el inner join es cuando hacemos una consulta, en este caso de dos tablas, y nos va a mostrar únicamente los registros coincidentes en ambas tablas, en este caso donde el campo ID del sucursal, ¿verdad? Que es donde tenemos la relación, ID sucursal de la tabla ventas 2020 es igual a ID del sucursal de la tabla sucursales, ¿ok? Previamente, tengo por acá, tengo por aquí la hoja ventas 2020, ¿ok? Y aquí tengo el campo ID de sucursal que lo adicioné y mediante un buscar B ya había sacado acá las sucursales, le asigné un ID a cada uno, ¿verdad? Únicamente ordené aquí en manera ascendente y le asigné un valor del 1 al 6, como que su ID a cada sucursal. Y mediante un buscar B, pues le asigné, en base a la sucursal, le asigné el ID aquí. Por lo tanto, en este ejercicio voy a borrar esta columna, ya no la necesito, ¿ok? Simplemente me voy a quedar con el ID de la sucursal. Y entonces, partiendo de esa parte, ya tengo mi tabla ventas 2020, ya tengo mi campo ID sucursal, y en mi tabla sucursales, o en mi hoja sucursales, tengo también ID sucursal. Por lo tanto, esta consulta me dice, selecciona, ¿ok? De la tabla sucursales, el campo sucursal, ¿ok? Y luego dice que va a agregar un campo que se va a llamar ventas totales, o venta total, perdón, que va a ser la suma del campo total de la tabla 2020, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a venir acá, prácticamente voy a seleccionar de esta tabla ventas 2020, ¿verdad? Voy a sumar la columna total, voy a agruparlo, lo voy a sumar y voy a relacionar la tabla, ¿ok? El campo sucursal pertenece a la tabla sucursales y el campo venta total, que va a ser un campo calculado de la columna total, pertenece a la tabla ventas 2020, ¿ok? Entonces le estoy diciendo from ventas 2020, recuerda que aquí después del from tenemos que armar el inner join, en este caso el inner join porque va a ser
El primer ejemplo va a ser de inner join, donde tiene que haber únicamente o va a haber únicamente registros coincidentes, ¿de acuerdo? Entonces, ventas 2020, inner join, sucursales. No importa si primero ponemos sucursales y después ventas 2020, no importa. Pero ambas tablas deben de estar separados por las palabras claves inner join, ¿ok? Esto le indica, ¿verdad?, al motor de base de datos que pues va a ser una consulta de este tipo. Ahora, después del inner join viene la relación entre las tablas. Entonces aquí viene la palabra reservada on, o sea que se refiere seleccionar de esta tabla y de esta tabla donde ventas 2020.id de sucursal es igual a sucursales.id de sucursal. Recuerda que cuando utilizamos ya más de una tabla en una consulta, ¿ok? No es requisito, porque si los campos no se llaman igual, no vamos a tener ningún problema, ¿ok? Si los campos o las columnas se llaman igual en una tabla, perdón, se llaman distinto en una tabla y en otra, no vamos a tener ningún problema. Pero por buena práctica, cuando ya se utiliza más de una tabla, lo ideal es asignarle el nombre de la tabla seguido de un punto y luego el nombre del campo. ¿Ok? Regularmente cuando lo haces en este caso en Access o en SQL Server, en el entorno gráfico, regularmente arrastras las columnas o arrastras las tablas y todo lo demás, y cuando tú revisas el código que se genera, siempre te incluye el nombre de la tabla, porque prevé esa parte de que por aquello de que haya campos que se llamen igual en ambas tablas, te marcaría un error o te diría que el campo no es único. Entonces, se aconseja, ¿verdad? Y por buena práctica es recomendable incluir el nombre de la tabla, ¿ok? También lo puedes hacer por buena práctica mientras se te queda como costumbre o como hábito. También lo puedes hacer cuando sea solamente una tabla, ¿verdad? No va a haber ningún problema. Ok, entonces, solamente puse en mayúsculas las palabras claves para que quede, para que sea nada más un poquito más descriptivo el asunto aquí para que podamos ver dónde están las palabras claves y dónde es importante ver esa parte, ¿no? Entonces decía que por buena práctica podemos incluir el nombre de la tabla, así sea una sola tabla, ¿ok? Entonces, le estamos diciendo que seleccionamos de esta tabla el campo sucursal y de la tabla ventas 2020 vamos a tomar la columna total, pero le estamos diciendo que la va a sumar, ¿ok? Por lo tanto, como nos va a generar un campo nuevo porque es un campo calculado, le vamos a incluir el nombre mediante, le tenemos que indicar con as y luego el nombre del campo, ¿ok? Importante, si el nombre del campo tiene espacio, ¿ok? Por ejemplo, si yo le pongo venta total y le dejo un espacio y ejecuto, me va a decir que incluye una palabra reservada, en este caso a lo mejor porque total es una palabra reservada. Entonces, si yo voy a poner un espacio, lo ideal sería, ¿verdad?, que lo indique, como habíamos dicho siempre, entre corchetes, porque de esta manera vamos a venir, voy a ir a la hoja 3, a la join 3, y aquí lo tengo, venta total. Aquí ya le puse venta total con espacio, ¿verdad? Y entonces en ese momento ya lo puedo ejecutar sin ningún problema. Entonces, esta es la parte que tenemos que cuidar siempre. Por ejemplo, si a mí se me olvida ponerle los corchetes, me va a regresar, me dice que incluye la palabra reservada. Probablemente total es una palabra reservada. Si yo pongo un guión medio, ¿ok? Me dice lo mismo, que incluye una palabra reservada, que falta un argumento o está mal escrito. O sea, me dice, me da diferentes opciones, ¿no? O bien los signos de puntuación no son correctos. Entonces, aquí esta parte nosotros la tenemos que aprender.
Siempre lo he comentado desde que iniciamos con el curso, si el campo o la columna tiene espacios, tenemos que indicarlo entre corchetes. Si el campo o la columna tiene guión medio, tenemos que indicarlo entre corchetes. Si el campo tiene algún carácter que se considere especial y si lo permite, pues tenemos que indicarlo entre corchetes. Entonces, si quieres agregar un guión medio, lo puedes hacer, pero tiene que estar entre corchetes. Aquí está. ¿Ok? Si quieres incluir un espacio, tiene que estar entre corchetes. Si no quieres utilizar los corchetes, porque quizá eso te quita más tiempo, entonces puedes utilizar el guión bajo, ¿ok? El guión bajo, y de esa manera no vas a tener que indicar el corchete. ¿Ok? Entonces, como es un campo calculado, le indicamos aquí cómo se va a llamar el campo. ¿Ok? Si le voy a poner corchetes, no importa, no importa que sobren. Y luego le vamos a indicar from, ¿ok? Y dijimos que el nombre de la tabla y luego el inner join, el tipo de consulta, ¿verdad? La otra tabla y luego la relación que existe entre ambas tablas, ¿verdad? Ventas 2020.id sucursal, el campo ID sucursal de la tabla ventas 2020 es igual o donde el campo, ¿verdad? Donde sean iguales estos dos campos, ID de sucursal de la tabla sucursales. Recuerda que siempre que hagamos referencia al nombre de la tabla, debe de estar entre corchetes. ¿Por qué? Porque como lleva el signo de moneda o el símbolo de moneda o de dólar, ¿verdad? Es un carácter especial, entonces debe de ir entre corchetes y siempre que indiquemos el nombre de la tabla, pues debe de ser de esa manera. Entonces, después le estamos diciendo que lo agrupe. ¿Por qué lo estamos agrupando? Pues dijimos que porque queremos sacar un total, ¿verdad? Estamos utilizando una función y porque queremos sacar un total, por eso es que lo estamos agrupando, ¿verdad? Si no lo agrupo, pues no importa que yo le diga suma de total, lo que va a pasar es que pues no me lo va a agrupar y me va a aparecer cada columna, perdón, cada sucursal se me va a repetir una a una por cada venta y no me va a hacer la agrupación. Entonces, lo que yo quiero hacer es un resumen de decir únicamente cuánto vendió cada sucursal, entonces tengo que agruparlo. Y recuerda que comentábamos también que cuando ya hacemos aquí el group by, aquí únicamente tenemos que indicar todos los campos que hayamos seleccionado acá o que hayamos puesto en el select, todos aquellos campos que no tengan, en este caso, una función de agregado o en este caso, una suma. Si yo hubiera incluido aquí el campo cantidad, ¿ok? Si yo hubiera incluido el campo cantidad y también hubiera hecho una suma, tampoco lo tengo que indicar acá. Los campos que tengan, ya sea que una suma, el máximo, el mínimo, el promedio, todas esas funciones o todos esos campos que se agrupen acá mediante una suma o un promedio o una función de agregado, no los tengo que indicar acá en el donde lo agrupo, ¿ok? Acá en el group by no lo tengo que indicar, únicamente voy a indicar aquí los campos, ¿verdad? Los campos que no estén acá con una función de agregado. Voy a ir a la tabla sucursal, por ejemplo, perdón, sucursales. Aquí está. Y, por ejemplo, adicional, voy a poner acá, ¿cómo le ponemos aquí? Un campo adicional para que podamos obtener información de aquí y que veamos exactamente ese ejemplo. Voy a ponerle sucursal ID. Voy a ponerle... Voy a ponerle aquí esta parte solamente para incluir un campo más y ver qué es lo que nos dice por ahí. ¿Ok? Entonces voy a decirle acá que también quiero del campo sucursales, perdón, de la tabla sucursales, le voy a indicar aquí sucursales. Y le voy a indicar este campo. Ok, entonces la estoy modificando y le estoy diciendo que me dé el campo sucursal, el campo servicio online y que me dé la suma. Ok, todo lo demás lo voy a dejar igual. Si yo vengo y ejecuto acá, me dice, su consulta no incluye la expresión
especificada servicio online como parte de una función de agregado. Entonces, si yo indico acá otro campo y no lo indico acá, entonces debe de tener una función de agregado, una suma, un promedio, un máximo, un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, si no lleva función de agregado, lo tengo que poner acá abajo. Entonces, por lo tanto, aquí yo debería de poner este campo también, aquí, justamente aquí, después de este, para que le indique que pues me agrupe por esos dos campos. Si yo ejecuto ahora, ya se ejecutó sin ningún problema. Voy a ir acá a la hoja 3. Y ahora aquí lo tengo. Servicio online, sucursal, me muestra los mismos datos y tengo el total acá. Entonces, es importante que si yo tengo todos los campos, siempre que yo utilice una consulta en la cual voy a agrupar, porque voy a sacar totales, ¿ok? Ya sea suma, promedio, máximo, mínimo, ¿ok? Todos los campos que yo le indique aquí en el select, ¿ok? Que no lleven una función de agregado o que no lleven una función suma, promedio, máximo, mínimo, ¿ok? Todos aquellos que no lleven una función los tengo que indicar acá en el group by, ¿ok? Si no, la consulta, o en este caso cuando lo ejecute, simplemente me va a marcar el error y me va a decir esa parte, ¿verdad? Y si no sabemos a qué se refiere, pues ahí nos podemos pasar todo el día sin poder encontrar el problema o el error, ¿ok? Entonces, dicho esa parte, decimos que siempre que vayamos a realizar una consulta, en este caso agrupada, de totales se le llama, así ya aparece en Access, pues debemos de tener en consideración esa parte, ¿no? No necesariamente se tiene que realizar una suma, no necesariamente se tiene que realizar ¿cómo puedo decirte? No necesariamente se tiene que realizar una suma, no necesariamente se tiene que realizar un promedio, un máximo. Ahorita te voy a poner el ejemplo, ¿ok? Voy a ponerte el ejemplo y me voy a ir al voy a poner el ejemplo acá en el 4. Ok, y el 4 lo voy a depositar. Acá tengo, creo, una hoja que se llama 4. Ok, lo que voy a hacer aquí es que de la misma manera como hicimos, si recuerdas, estuvimos viendo el select distinct que me retorna los registros únicos, ¿verdad? Entonces, voy a poner, por ejemplo, voy a ponerle aquí dim s as string y voy a decirle que ese va a ser igual a select distinct sucursal from ventas. Ok, pero sucursal ya no lo tengo. Ok, ya no tengo sucursal. Voy a poner vendedor. A ver, voy a ir a la tabla ventas 2020. Ok, sucursal ya no tengo, pero sí tengo vendedor. Ok, entonces voy a tomar la columna vendedor. Entonces le voy a decir acá, vendedor, from ventas 2020. Ok, y le voy a decir, ejecuta SQL, el tipo Excel, perdón, no es ejecuta, es consulta. SQL, ok, SQL, cuenta registros, le voy a decir que no, falso, base de datos local, sí, hoja destino, le voy a poner join 04 y le voy a decir, aquí ya está por defecto, este también, ok, aquí ya no necesito nada más. Entonces, voy a poner esta, que es un select distinct, ok, y me va a dar el vendedor, en este caso, únicamente me va a dar los vendedores o los registros únicos. Entonces, si yo ejecuto, ahí ya se ejecutó, voy a ir al join 04 y aquí los tengo, vendedor, y tengo a estos vendedores, que son registros únicos de la tabla. Voy a traerme la hoja ventas 2020, me la voy a traer para acá. Ok, entonces, aquí tengo ya los registros únicos. Ahora, también podemos, el ejemplo que quería ponerte, voy a comentar esta y le voy a poner acá.
obtener registros únicos con select distinct. ¿Ok? Y voy a poner también el otro ejemplo. Esto lo vamos a hacer con el group by, que son los ejemplos que estamos viendo. Entonces, yo puedo seleccionar o puedo decirle seleccionar vendedor from ventas 2020 y le puedo indicar group by. Voy a poner mayúsculas. Y le puedo indicar aquí vendedor. Y esto voy a venir acá a la hoja join 04. Voy a borrar esto que tengo acá. ¿Ok? Ahí está borrado. Y vengo acá y esto me debería de retornar lo mismo. Vengo acá y ahí los tengo. Entonces, no necesariamente cuando utilizamos el group by, que es el ejemplo que te quiero poner, que ahorita que estábamos acá, no necesariamente cuando utilicemos group by necesitamos tener una función de agregado o una suma o una promedio o todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, no necesitamos, no necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? Si queremos obtener registros únicos de una tabla, también lo podemos hacer agrupando, pero siempre si yo necesito, por ejemplo, si yo incluyera, voy a venir acá y voy a incluir la columna producto, ¿ok? Voy a incluir la columna producto, selecciona vendedor y selecciona producto para saber qué productos vendió cada vendedor. Producto, la modifico y le digo esta parte, le voy a decir que me retorne el vendedor y el producto y que me agrupe por vendedor. Si yo ejecuto, me dice su consulta no incluye la expresión especificada producto, entonces yo le tengo que indicar aquí también por vendedor y por producto, ¿ok? Esa parte quizá pueda ser un poco confusa, pero es necesario que la analices y que la comprendas, porque de esto precisamente, ¿verdad? De esto depende el éxito en las consultas, en que podamos generar estadísticas y que podamos generar un montón o un chorro de cosas, cualquiera que sea la expresión que tú utilices para referirte como que a mucho, ¿verdad? Esta parte es importante. Aprender en qué momento cuando queramos utilizar el group by, ¿verdad? En qué momento debemos incluir las columnas. Si quieres únicamente obtener registros únicos, puedes utilizar el select distinct, ¿ok? Obviamente, si hay combinación, se considera para poder obtener registros únicos, pues se consideran las columnas que tú tengas indicadas en la consulta, ¿no? Entonces, de la misma manera, utilizando group by o agrupar por, ¿verdad? Ya ejecuto y ya no me marca error y vengo acá al join 4, pero pues obviamente me va a poner un nombre del vendedor por cada producto. Si yo tengo 5 productos, me va a poner 5 veces Juan Pérez. Sí, y me va a poner después Julián Ríos y se va a repetir el nombre, ¿verdad? Porque producto, pues hay también 5. Entonces, si vendedores tengo 5 o tengo 6 y productos tengo 5, pues entonces van a ser 30 registros. Multiplica 5 por 6, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, de la misma manera, si tuvieras acá otro campo, si le quisieras poner cantidad, ¿verdad? Y si lo quieres agrupar por cantidad, pues ya no te va a funcionar porque cantidades no se van a repetir muy seguido. Lo que tendrías que aplicar ahí tendría que ser ya una función de agregado, una suma y acomodar ahí los campos, ¿no? Entonces, esa es la parte únicamente que tiene que quedarte muy clara. Entonces, vimos ya el ejemplo, en este caso, de las sucursales, ¿verdad? Era el ejemplo que estábamos viendo, el primero, el join inner 01, y vimos ya entonces en la hoja 03, aquí vimos ya que tenemos la sucursal y de hecho agregamos una columna más. Esto lo estamos haciendo en un archivo local. Ahora, tengo otro archivo acá, que es este que se llama bd-excel, lo voy a abrir, y es en el que vamos a hacer ahora, vamos a mandar llamar o hacer la consulta de este archivo. He copiado la tabla ventas 2020, ¿verdad? Aquí lo tengo. Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar, voy a hacer unos cambios para que veamos que son datos que provienen de este archivo. Voy a cambiar, voy a hacer una modificación a la fecha.
Y simplemente lo que voy a hacer es que voy a cambiarle el año. En lugar de 2020 lo voy a dejar a 2021. Voy a copiar. Y voy a pegar acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tengo aquí las fechas del 2021. Tengo también ventas. Bueno, lo voy a cambiar aquí a ventas 2021. Tengo las sucursales. ¿Ok? Este es el archivo. Este es el archivo bd-excel.xlsx. XLSX. Ok, voy a guardar y voy a cerrarlo. Y recuerda que acá voy a ir a la función consulta. Recuerda que aquí tenemos definido ese archivo. Este archivo lo tenemos definido acá cuando le indicamos acá que si no es local, pues entonces dijimos que si se llamaba o que si le pasábamos externa, en el caso del argumento base de datos, si le poníamos externa, iba a ser el archivo este, bd-excel.xlsx, que se encuentra en la misma ruta o en la misma carpeta donde se encuentra este archivo en el que estamos trabajando. Entonces ahí tenemos que indicarlo cuando hagamos la consulta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir allá y voy a indicarle acá en esta consulta, en la join inner 02, que me va a enviar a la hoja, ya tengo por acá la 04, voy a mandarlo a la hoja 05, ¿ok? Y vamos a hacer el cambio aquí. Aquí le voy a poner seleccionar sucursales de la hoja 2021, como dijimos, ventas 2021, ¿verdad? Todo lo demás lo vamos a dejar igual y vamos a cambiar nada más donde haga referencia a la hoja, a indicarle ventas 2021, también acá. ¿Ok? Agrupamos por lo que tenemos acá y le decimos que queremos ordenar por la suma o de este campo calculado y lo vamos a mandar a la hoja join 05, pero aquí viene lo interesante. Ok, voy a crear la hoja. Join 05. Ok, si yo ejecuto la consulta ahorita aquí, me va a decir que la hoja no existe. Perdón. Oh, es que no me marcó error porque efectivamente, voy a borrarle acá. Lo que pasa es que aquí ya tenía yo puesto externa, pero si lo quito, mira, si quito esta parte de acá y lo dejo como regularmente tenemos acá en el procedimiento anterior, si yo lo ejecuto, pues efectivamente me va a decir que la hoja no la encuentra, ¿verdad? Porque estoy haciendo referencia a este archivo, porque por defecto le estoy diciendo que es en la base de datos local. Entonces aquí precisamente en este argumento, ¿verdad? Es donde yo le tengo que indicar base de datos, le voy a decir externa, recuerda que así lo definimos en la función, externa, no externo, externa, ¿ok? Y eso va a hacer que cuando ejecutemos la función, pues la función va a ver que le pasamos externa y externa se refiere al otro archivo que tenemos allá. Entonces, yo le voy a indicar que me lo deposite en la hoja join 05, ejecuto y efectivamente vengo acá, ¿verdad? Y tengo aquí los totales que vamos a hacer algo, porque si yo vengo quizá por acá y tengo los mismos 44,620, para que veamos que no hay truco, vamos a venir y vamos a abrir este archivo. Y vamos a hacer algo, vamos a borrar noviembre, perdón, vamos a quitar noviembre, octubre, noviembre y diciembre. Todos esos, bueno, vamos a ordenar primero en orden ascendente y vamos a seleccionar octubre, noviembre y diciembre y vamos a borrar todos estos. Y nos vamos a quedar únicamente con enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. ¿Ok? Cerramos. Obviamente tienen que cambiar los valores. Acá tenemos los 44, tenemos los mismos acá, 2 millones, perdón, 227,405. Y acá también tenía 227,405 en el join 05. Ejecutamos este
ya vamos a tener cantidades distintas. Aquí tenemos, ¿verdad? 166,305 contra 227,000. Entonces, aquí puedes ver que tenemos una consulta a una base de datos o a un archivo de Excel externo. ¿Qué ventajas podemos tener con esto? Muchas. Comentaba yo al principio del curso, si mal no recuerdo, que esta parte es muy benéfica por el hecho de que nosotros podemos desarrollar nuestra aplicación. Cuando digo aplicación o cuando digo programa, ¿verdad? O cuando digo sistema, si me permites la expresión, como lo había comentado también, pues me refiero a lo que es el archivo que tiene el código, que tiene los formularios, si utilizas formularios, el que lleva los reportes, con donde lleva las consultas, así como la estamos haciendo ahorita. Entonces, y aquí en esta parte vas a definir toda la programación y vas a definir formularios, la captura, todo lo demás, ¿no? Es donde vas a hacer la chamba, estar en el día a día, revisando lo que se capturó y qué sé yo, ¿no? Y en el otro archivo única y exclusivamente vas a tener las tablas. Y recuerda que dijimos que para que sea algo como que se asemeje a una base de datos, pues lo ideal sería tener en ese archivo única y exclusivamente puros datos, ¿verdad? En este caso tablas, y en este caso tablas decimos que una hoja iba a ser una tabla y que los datos iban a iniciar en A1, en la fila A1 con los encabezados, ¿verdad? Cuidando de que no haya filas vacías en medio de cada una de las columnas, porque en ese momento ahí se rompe el rango, ¿verdad? Y cuando hagamos la consulta, pues la tabla únicamente va a tomar esa parte donde no exista, donde no se rompan la tabla o el rango. Entonces, eso sería lo ideal. Si vas a trabajar de esa manera, estaría súper bien porque de esa manera tú puedes tener un archivo de Excel que va a ser tu base de datos y otro archivo de Excel que va a ser tu programa. Cuando tú tengas que hacer una modificación, si tienes, por ejemplo, si más de una persona utiliza ese programa, ya sea que lo utilices tú para hacer pruebas como hobby, lo utilizas en tu trabajo o desarrollas una aplicación para alguien porque te la encargaron, ¿verdad? Tú puedes hacerlo de esa manera. Utilizas un archivo como base de datos y otro como aplicación o como el front-end que le llaman y otro que sea el back-end, que es la base de datos. Cuando tengas que hacer una actualización o una modificación, ya sea que hay que utilizar o agregar un formulario o hacer algunos cambios al formulario o al código, pues no necesitas enviarle a la persona o que la persona te envíe su archivo con todos sus datos, más si es información confidencial y todo lo demás. Lo único que tú vas a hacer es que si tienes obviamente el archivo fuente, el archivo original, pues únicamente ahí haces una copia, le pones una versión, un nombre diferente, haciendo referencia al número de versión, haces los cambios ahí, ¿verdad? Y únicamente, pues la persona va a recibir el archivo con los cambios y la conexión con el otro archivo va a seguir siendo la misma, a menos que en esa versión nueva o en esa actualización o en esa revisión que estás haciendo, a menos que hayas incluido o tengas que incluir una tabla en el otro archivo o tengas que incluir una columna en el otro archivo, entonces esa parte ya es extra, ¿verdad? Pero aún así no necesitas tener tú la base de datos de la persona, ¿verdad? Para hacer los cambios. ¿Por qué? Porque si tuvieses que agregar una tabla al otro archivo que es la base de datos, tú lo puedes hacer desde el mismo programa, ¿verdad? Tú creas ahí la tabla, la dejas lista para que esté funcionando y haces un procedimiento para que esa tabla o esa hoja se copie al otro archivo y una vez copiada, ¿verdad? Ya la puedes borrar de tu programa o en este caso del que la hace de programa o de front-end y de esa manera puedes resolver el problema. En el caso de que tengas que adicionar una columna, ¿verdad? Puedes abrir el archivo ya sea que le digas a la persona, mira, ¿sabes qué? Ok, debes de abrir el archivo base de datos y tienes que ir a esta hoja y le tienes que agregar una columna. Si lo quieres hacer tú directamente de código, pues también tendrías que buscar esa parte, ¿no? O sea, cómo te conectas al otro archivo, cómo le adicionas una columna, cómo lo modificas y cómo haces todo lo que tengas que hacer. Pero, o sea, esas son las ventajas que puedes tener, ¿verdad? Si utilizas un archivo externo como base de datos y utilizas otro archivo como programa. Pero bueno, regresemos a lo que nos ocupa. Entonces, veíamos que efectivamente, voy a ponerle por acá,
consulta a otro archivo externo de Excel. Y como decía, el archivo puede estar en cualquier ruta. En este caso está en la ruta, en la misma ruta donde está nuestro archivo. En caso de que el archivo fuera diferente, lo que yo tengo que hacer aquí, donde le puse externa, pues simplemente aquí yo le pongo, ¿ok? Yo le pongo aquí la ruta, ¿ok? Le pongo la ruta en la cual se encuentra ese archivo. Si no necesariamente va a estar en la carpeta, en la misma carpeta, recuerda que si está en la misma carpeta, si le ponemos externa es porque está en la misma carpeta y se llama como lo definimos allá en la función. Si queremos que sea otro archivo cualquiera, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que definir, le tengo que pasar la ruta completa aquí en la carpeta en la que está y el nombre del archivo y cómo se llama. Importante, ¿verdad? Para estos ejercicios, para estos ejemplos, recordar esta parte que tenemos un argumento nuevo al final de la función, que es el argumento tipo, que por defecto tiene Excel, ¿ok? Entonces, en caso de que sea una consulta de Access, si utilizas o quieres utilizar este código para, o quieres en este archivo de esta práctica, quieres ejecutar la de las clases anteriores, pues vas a tener que hacer una modificación ahí al llamado de tu procedimiento, porque tienes que indicarle que se trata de una, en este caso, de un tipo Access, en caso de que te estés conectando a la base de datos de Access, ¿ok? Entonces, esa parte es importante. Ahora, ok, ya vimos el ejemplo entonces de cómo nos podemos conectar a una base de datos externa, ¿verdad? Dijimos que toda esta parte es exactamente lo mismo que Access, ¿ok? Recuerda, lo único diferente con una base de datos de Access y con una base de datos de Excel, hablando de la consulta, ¿verdad? Es que las hojas de cálculo de Excel, en este caso que la hacen de tabla, debemos indicarla con el carácter de dólar o el símbolo de dólar o el símbolo de moneda justo después del nombre de la tabla, ¿ok? Esa es básicamente una de las, yo creo que de las únicas diferencias que debemos de, que vamos a encontrar cuando hacemos una consulta a una tabla de Access o cuando hacemos una consulta a una tabla de Excel. Obviamente, si se trata de Excel, pues la conexión es una, si se trata de Access, la conexión es otra, esa parte la tenemos más o menos controlada en la función que hemos definido, pero obviamente cuando tú elabores un proyecto externo, pues obviamente vas a tener que definir esa parte, ¿no? Entonces, es importante nada más que esa parte lo consideres. Entonces decíamos que las consultas, o sea, en este caso la instrucción o la sentencia SQL que incluye la parte del select, que incluye el from, el group by, el order by, toda esa parte, todo lo que es la sentencia SQL es todo eso que tengo ahí remarcado, regularmente es lo mismo, o sea, para seleccionar, agrupar registros y todo es lo mismo en Excel y en Access. Solamente tenemos que definir desde dónde vamos a traer los datos, ¿no? Entonces, toda esa parte y de la misma manera voy a poner un ejemplo por acá. Si yo quiero contar registros de un archivo externo, por ejemplo, voy a poner el 5, solamente para ponerlo como muestra, ¿verdad? Voy a decirle aquí, MSGBox. Voy a mandar a llamar una consulta SQL, consulta MS. Ok. Es que no debe de llevar espacio, debe de llevar este paréntesis. Consulta SQL y le voy a decir select y le voy a decir todo from sucursales. Esa es mi consulta. Cuenta registros, le voy a decir que sí, ¿ok? O sea, le voy a dejar ahí indicado que sí, porque quiero que me cuente los registros. Base de datos, le voy a decir externa, ¿ok? Y como tipo ya está definida, porque es el tipo Excel, pues simplemente lo voy a dejar hasta ahí, ¿ok? Esa es mi consulta. El MSGBox, pues me va a indicar únicamente, como estoy contando los registros, pues me debe de indicar la cantidad de registros que tiene esta tabla. Igual le puedo poner aquí. Hay total de sucursales y le concateno, ¿verdad? Y ejecuto, no me lo va a depositar en ninguna hoja, recuerda, porque le dije que solamente era para contar y ahí está.
total de sucursales me dice que son 6. Si yo le digo, por ejemplo, en lugar de sucursales, le digo ventas 2021, que fue como renombramos la tabla de allá, y le borramos octubre, noviembre y diciembre. Si yo ejecuto esta parte, me dice que hay 748 filas o registros de esa tabla. Entonces, yo puedo hacer cualquier consulta, ¿verdad? De las que hemos venido haciendo, puedo hacer cualquier cosa de lo que hemos venido haciendo en un archivo externo, en el archivo local, en una base de datos de Access. Toda esa parte yo la puedo hacer sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, creo que aquí terminamos ya con la parte de del inner join, del left join, del right join. Aquí terminamos esta parte. Por favor, analiza bien. Si tienes alguna duda, regrésate al video. En caso de que sea necesario, porque si por alguna razón te queda una duda y no logro transmitirte con lo que estoy explicando, ¿verdad? No logro transmitirte para que quede bien clara esa parte. Envía un correo electrónico al correo electrónico indicado en el correo que recibiste de bienvenida. Haznos la pregunta puntual, ¿verdad? Ahí recuerda ir al video, seleccionar, clic botón derecho sobre el video para seleccionar o copiar un link en el tiempo actual y envías esa liga en el correo electrónico y muy clara la pregunta, ¿verdad? Decir, mira, no entiendo aquí esta parte, tengo este problema, no logro entenderlo, ¿me puedes ayudar? Y con gusto voy a responder la duda. Si es necesario que haga un video para responder a la duda, no dudes que lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, es importante que consideres todo lo que estuvimos viendo para que de esta manera puedas llevar a cabo tus consultas, ¿verdad? Sin ningún problema. Recuerda que esto de las consultas, aparte de poder depositar los datos en una hoja, ¿verdad? Depositar los datos en una hoja, también tenemos la función, esta misma función nos sirve para contar los registros, como lo habíamos estado utilizando y en el ejemplo que puse ahorita. Entonces, solamente con el llamado a esa función, tú puedes hacer muchas cosas. Puedes mandar llamar sin ningún problema, ¿verdad? Pues esa función la puedes mandar llamar y puedes sacar totales para que ese total tú lo deposites en una celda en específico y todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Voy a venir acá. Y mira cómo, voy a ponerle aquí, total de registros de la tabla ventas 2021. Y yo puedo utilizar la función consulta SQL, yo la puedo mandar llamar también desde aquí de mi hoja de Excel. ¿Ok? Entonces, por eso decía, es necesario explorar hasta dónde puede llegar lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Qué se me ocurre? Ahorita ¿qué se me ocurre? Pues simple y sencillamente que con esta función y con las consultas, pues tú puedes elaborar tu dashboard o puedes elaborar tu tablero de información o como tú le quieras llamar, hacer unos tarjetones en los cuales tú en una hoja puedes tener todos los totales, ¿verdad? Cuántos registros hay en tal parte, cuántos clientes tenemos, cuántos clientes adeudan, toda esa parte a través obviamente de una consulta, lo guardas cada uno en una celda, ¿verdad? Y a partir de esa celda o a partir de esa hoja, tú puedes armar tu tablero, puedes poner tus tarjetones, darle presentación y todo lo vas a hacer a través de hacer las consultas. Y recuerda, los datos, pues lo ideal sería si vas a contar, si vas a sacar totales, ¿verdad? Esta parte te vendría muy bien porque pues esta parte se va a estar actualizando. Si tu tabla se actualiza, ¿verdad? Esta parte se actualiza cuando tú recalcules la hoja. Esta parte de acá no se actualiza automáticamente porque copia los datos, viene y los deposita aquí. Tú tendrías que actualizar, volver a ejecutar esta consulta, ¿verdad? O mandar llamar cada vez que se active la hoja, como había dicho en una clase anterior, ¿verdad? Mandar llamar al procedimiento que ejecuta esta consulta cada vez que actives la hoja para que cada vez que entres a esta hoja tengas los datos actualizados. Pero en este ejemplo que te pongo de mandar llamar a la función, ¿verdad? Cada vez que la hoja se recalcule, pues el dato también se va a recalcular. Entonces, esa parte tú la puedes utilizar también ahí, ¿no? Ahí queda a criterio tuyo, a criterio de cada quien, ¿verdad? Cómo utiliza la función, cómo utiliza
ese recurso que tenemos ahí para para llevar a cabo las consultas. Recuerda que el haber definido una función, ¿verdad? Fue precisamente por eso, para que podamos aprovecharla de una mejor manera. Eso nos ha ahorrado, obviamente, escribir muchísimo código, porque hemos hecho bastantes ejemplos, ¿verdad? En el que para cada uno de ellos tendríamos que haber declarado un objeto conexión, un objeto record set, haber establecido la conexión, verificar si hay error, no hay error, error de sintaxis, error de conexión, que si hay datos, no hay datos. Entonces, para evitar toda esa parte, fue precisamente que decidí elaborar una función y de esta manera que los ejercicios sean más sencillos. Creo yo que es mucho más fácil comprenderlos y que yo te logre transmitir también, ¿verdad? De una manera fácil lo que son las consultas, porque lo interesante aquí, ¿ok? O sea, sí tienes que aprender cómo se hace la consulta, o mejor dicho, cómo se hace la conexión. Tienes que conocer el objeto connection, tienes que conocer el objeto record set, ¿verdad? De la librería ADO. Tienes que conocer las distintas propiedades o los métodos que tiene cada uno de los objetos. Sí, esa parte es importante, pero creo que esa parte lo puedes aprender en una clase de 1 hora o de media hora, o la parte tan rápida que vimos, ¿verdad? Es fácil comprender esa parte y sobre todo, si lo encapsulas todo en una función, pues no lo vas a tener que estar haciendo a cada rato. Una buena práctica sería, pues, que lo definieras en cada procedimiento hasta que te acuerdes, ¿verdad? Lo que sí a lo mejor es que vas a tardar un poco, es a lo mejor en la cadena de conexión, qué cadena de conexión lleva una base de datos, cuál lleva una de Excel, pero puedes crear un módulo, ¿verdad? Y ahí puedes tener siempre todas las cadenas de conexión que se utiliza para un tipo de archivo para otro, y de ahí simplemente lo puedes copiar y lo puedes pegar. Pero lo que sí tienes que aprender, obviamente, es que se tiene que declarar un objeto connection, se tiene que declarar un objeto record set, si quieres ponerlos encabezados, porque la consulta no los trae, ¿verdad? Explorar la colección de campos, o en este campo el objeto fields, declarar una variable del tipo campo del objeto A2DB, ¿verdad? Para poder recorrer la colección de campos del objeto record set. O sea, esa parte la tienes que aprender sí o sí, pero esa parte no es como que te vaya a quitar mucho tiempo. Lo que te va a quitar más tiempo y puede ser un poquito más laborioso y un poquito más tardado, que requiere mucha práctica, es exactamente eso, la instrucción SQL, o sea, el código SQL, la sentencia SQL, la instrucción SQL, como tú le quieras llamar, lo que incluye la instrucción select, el update, el delete, lo que incluye el where, el order by, el group by, el in, el not in, o sea, toda esa parte, eso es lo más laborioso, pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y vamos a tener todavía otra clase en la cual ya prácticamente ya nos estamos acercando al final del curso, pero vamos a tener otra clase en la que nos vamos a dedicar a hacer ejercicios prácticos y pues vamos a ver ahí otro tipo de práctica, ¿verdad? Ya no nada más pues utilizando, aunque de esta manera estamos depositando los datos en una hoja, ¿verdad? O sea, ¿cómo pudiéramos llevarlo ya a la práctica final, a un caso real? ¿Cómo pudiéramos utilizar estas consultas, esta función, ¿verdad? Que creo yo que es muy productiva. ¿Cómo les podemos sacar un poquito más de provecho para realizar algo que se vea un poquito más nice, un poquito más profesional, un poquito más presentable? Ok, eso lo vamos a ver en una siguiente clase para que por favor no te la pierdas y estudia mucho las instrucciones, estudia mucho las sentencias SQL, estudia mucho, recuerda que después del select van los campos, después de los campos va el from, se indica el nombre de la tabla, después del nombre de la tabla viene el where, donde le indicamos los parámetros o los criterios para restringir o para filtrar datos. Después del where viene el group by y al final viene el order by. ¿Ok? Entonces, esa parte hay que, sí o sí, esa parte la tienes que aprender. ¿Ok? Son reglas, son requisitos y son, pues ahora sí que son cosas que sí o sí las tenemos que aprender para que podamos realmente ser productivos en esta parte. ADO, yo lo digo y lo he dicho siempre, no es como que esta parte
sustituya a las tablas dinámicas, no, obviamente no lo hace, ¿verdad? Las tablas dinámicas también son muy potentes y hacen muchísimas cosas que obviamente no sería necesario utilizar ADO, pero con ADO podemos hacer cosas extras que no se pueden hacer con la tabla dinámica. Entonces, esa es la ventaja. Y adicional a ello, pues no estamos hablando de tablas dinámicas, estamos hablando de otro recurso adicional que tenemos a las tablas dinámicas. Por lo tanto, te invito a que sigas practicando. Como decía, ya estamos casi al final de este curso, ya estamos casi completando el tiempo y vamos a tener otra clase en las que vamos a hacer, obviamente, ejercicios, pero tú también practica, ¿verdad? Practica, tómate un proyecto nuevo, importa la función, copia la función, ¿verdad? Llévate la idea, pero haz tus propias consultas, no te quedes únicamente con las consultas que estamos haciendo aquí en la práctica, ¿verdad? Porque pues si la práctica hace al maestro, la práctica que tienes que hacer, ¿verdad? No es únicamente revisar el archivo que yo te pongo ahí juntamente con el video o que te hago llegar, no se trata de eso porque pues, yo te lo estoy dando ya resuelto. Lo ideal es que tú aprendas no solamente con el copy-paste, sino que tú realmente aprendas y que lo puedas aplicar en otro proyecto independiente. Por eso mi recomendación es que, o sea, haz una tabla o si tienes por ahí una tabla, consíguete una tabla para que hagas tu propia base de datos, para que hagas tu propio, copia la función, llévatelas, las dos funciones o el módulo de funciones, llévatelo al otro proyecto y ejecuta o elabora ahí tus consultas y para que de esa manera vayas practicando y de esa manera también pues vayas obviamente avanzando, ¿no? Y vayas escalando en esta parte porque pues definitivamente hay que practicar. No podemos estar todo el tiempo en todas las clases, ¿verdad? Viendo muchos ejemplos y muchos ejemplos. Aquí obviamente hay que ver la teoría, hay que explicarlo, pero también hay que practicar para ver qué tantas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, el ejemplo ese que ponía, ¿verdad? De la función, pues obviamente yo lo puedo realizar aquí. Entonces, aquí solamente es cuestión de echar a volar la imaginación. ¿Qué más puedo hacer? ¿Verdad? O sea, si tengo clientes y si me deben, ¿cuánto me debe cada cliente? Ok, si quiero sacar el total del cliente, ¿verdad? Pues entonces aquí le pongo que me haga la consulta. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera sacar cuánto tengo de la sucursal centro, voy a poner un ejemplo aquí, mira, ahorita se me acabó de ocurrir, voy a tomar la función pero no lo voy a hacer voy a tomar el vendedor. Voy a hacer algo aquí, algo para finalizar, ¿ok? Aquí le voy a poner el join. Bueno, no le voy a poner join ni nada. Lo único que voy a hacer es que me voy a traer voy a copiar este aquí y tengo el vendedor, tengo la cantidad y tengo el total. Entonces, dijimos que yo puedo, ¿verdad? Yo puedo decirle aquí, consulta, mira cómo me aparece aquí la función, obviamente no me aparecen los parámetros o los argumentos, no me aparece la ayuda, eso es algo que pues echamos de menos en una función personalizada, ¿verdad? Cuando la utilizamos en la hoja de cálculo, pero pues obviamente yo me las tengo que saber, ¿no? Me tengo que saber los parámetros y si yo quiero contar únicamente que me devuelva, en este caso, el valor, pues le voy a decir, yo aquí le puedo decir select. Ok, no va a funcionar. Te quería poner el ejemplo que quería traerme este mismo total, pero como la función únicamente cuenta, ¿verdad? Lo que sí es que me va a traer, por ejemplo, si yo le digo seleccionar, select all from ventas 2020, o sea, de este archivo en el que estamos trabajando, y le voy a decir where vendedor es igual, y le voy a concatenar aquí con
pues me va a decir 179, ¿ok? Pero obviamente no es el total ni la cantidad. Yo le estoy diciendo que el vendedor, pero como esta función lo único que hace es contar, pues me retorna, ¿verdad? ¿Cuántos registros hay de Roberto Lara? ¿Cuántos hay de este? ¿Cuántos hay de este? De este, de este, de este. Entonces, si yo sumo estos registros, mira cómo me da 1000, que son los registros que tiene nuestra tabla. Entonces, hablando de la función consulta SQL, me retorna, ¿verdad? Me retorna el número de registros, pero, pues digo, solamente es cuestión de echar a volar la imaginación. Es una función, obviamente no viene, no digo que no tenga que ver con el tema, ¿verdad? Porque sería cuestión de desarrollar una función en la cual, pues esta parte me dé la suma, ¿verdad? Si hablamos de suma o si hablamos de promedio y todo lo demás, sería cuestión de desarrollar una función, pero que obviamente la función esa, pues hiciera lo mismo que esto, ¿no? Que le pasáramos por parámetro una sentencia SQL y de esa manera ya podemos obtener el total también. Entonces, solamente es para que te des una idea, o sea, todas las cosas que se pueden hacer con ADO y obviamente también con las sentencias SQL y obviamente también, ¿verdad? Conjuntado o junto todo esto con las instrucciones SQL. Entonces, pues te invito a que sigas practicando, ¿verdad? Sigue practicando. Nos vamos a ver en la siguiente clase en la que vamos a ver algunos ejercicios ya más prácticos, más puntuales y por lo tanto, ¿verdad? Pues sigue echando ganas, ve el video, regrésalo, repásalo y si tienes una duda, recuerda, puedes enviarnos un correo electrónico al correo electrónico que se te indicó ahí en el correo de bienvenida y solamente pon tu pregunta muy clara y con gusto la vamos a responder. Por lo tanto, sigue practicando, que la práctica hace al maestro y te veo en la próxima clase. Hasta pronto.